Hola cacaocultores y cacaocultoras, bienvenidos al tercer módulo del taller 5 titulado Control Biológico. En este video vamos a tratar sobre los tipos de controladores biológicos, unos grandes aliados que muchas veces pasan por desapercibidos, pero tienen una misión importante en nuestros cultivos para que nuestra producción sea sostenible. Quizás se pregunten por qué para el control de plagas debemos usar el control biológico. Pues bien, este tiene muchas ventajas frente a los otros tipos de controles. Vamos a verlas. Para empezar, el control biológico es muy específico, es decir, esos organismos atacan únicamente la plaga objetivo sin afectar otras especies que son importantes para el ecosistema. Además, una vez que se establecen, pueden mantenerse en el tiempo controlando la plaga sin necesidad de estar aplicando una y otra vez. Esto hace que a largo plazo sea una estrategia más económica. Otra gran ventaja es que no contamina ni el suelo ni el agua ni los alimentos. Es una forma limpia de cuidar nuestras plantas y hablando de los alimentos, gracias al control biológico se obtienen productos más inocuos, más sanos para quienes lo consumen. También es una estrategia totalmente compatible con el manejo integrado de plagas que, como ya hemos visto, busca combinar distintas herramientas para lograr un control más equilibrado y efectivo. Y algo muy importante es que al utilizar enemigos naturales evitamos que la plaga desarrolle resistencia. Esto es clave porque cuando se usan químicos una y otra vez, muchas veces los insectos se hacen resistentes y ya no funcionan. En el siguiente segmento vamos a conocer al fin los tipos de controladores biológicos. Vamos a conocer quiénes son, cómo actúan y cómo debemos aprovecharlos en nuestras fincas. En sí son 4 tipos de controladores biológicos. Tenemos a los antagonistas, los predadores, los entomopatógenos y los parasitoides. Aquí te explico cada uno. En primer lugar tenemos a los antagonistas, que son microorganismos, generalmente hongos o bacterias, que compiten con los patógenos por espacio y nutrientes o que producen compuestos tóxicos que inhiben su crecimiento. Un ejemplo es el hongo tricoderma, muy usado para combatir enfermedades del suelo como hongos patógenos que afectan las raíces. Tenemos en segunda categoría los predadores. Estos son insectos u otros organismos que cazan directamente a las plagas y se alimentan de ellas. Son como los depredadores naturales del campo. Un ejemplo son las mariquitas, que se comen mucho los pulgones, muy comunes en cultivos. En tercer lugar tenemos a los entomopatógenos. Son microorganismos como hongos, bacterias o virus que infectan a los insectos plaga y les causan enfermedades, ayudando así a reducir su población. Un ejemplo es el hongo Beauveria bassiana, que infecta insectos como la broca del café y los hace morir lentamente. Por último tenemos a los parasitoides, insectos que ponen sus huevos dentro o sobre la plaga y cuando nacen sus larvas se alimentan del cuerpo de la plaga, causándole la muerte. Un ejemplo son las avispas parásitas, que atacan larvas de otros insectos como orugas o barrenadores. En conjunto, estos 4 tipos de controladores forman una red natural de defensa del agroecosistema, ayudando a mantener el equilibrio sin necesidad de recurrir constantemente a químicos. Son fundamentales en un buen plan de manejo integrado de plagas. Ahora que ya conocemos su concepto, conozcamos detenidamente cómo actúa cada uno de esos aliados naturales en el control de plagas. Los antagonistas, como ciertas bacterias y hongos, tienen la capacidad de controlar biológicamente a diversos patógenos que afectan frutos y vegetales. Un ejemplo destacado es el género Tricoderma, descrito por primera vez en 1794 por Christian Pearson. Actualmente se reconocen más de 300 especies distribuidas por todo el mundo. Estos hongos se caracterizan por su rápido crecimiento, su capacidad de desarrollarse en una amplia variedad de sustratos y su función como descomponedores de materia orgánica. Uno de los principales mecanismos mediante los cuales ejercen su efecto protector es la competencia, es decir, la capacidad de aprovechar de forma más eficiente recursos vitales como el sustrato, el espacio y nutrientes esenciales. Al ocupar primero estos nichos ecológicos, los antagonistas impiden que los fitopatógenos accedan a las condiciones necesarias para establecerse e infectar las plantas hospedantes. Así, la zona colonizada queda protegida, actuando como una barrera biológica viva frente a enfermedades. También tenemos bacterias antagonistas, que son capaces de inhibir patógenos mediante la producción de antibióticos, toxinas o compuestos antifúngicos, y este efecto se complementa con el mecanismo de micoparasitismo característico de los hongos como Tricoderma, que atacan directamente a otros hongos patógenos envolviendo su micelio, penetrando sus células y degradando su pared celular. Ambos grupos de microorganismos representan herramientas claves en una agricultura sostenible. Un segundo grupo son los predadores, organismos benéficos que se alimentan activamente de varias presas, causando
causando su muerte inmediata y ayudando a regular poblaciones de plagas. Tenemos según su especie los monófagos, los cuales consumen una sola especie, los estenófagos que se alimentan de pocas especies estrechamente relacionadas, los oligófagos que atacan un grupo moderado de especies y los polífagos que se alimentan de una gran variedad de presas, como ocurre con algunos depredadores de pulgones. En ejemplos de polifagia tenemos a Chrysoperla externa para el control de áfidos y tenemos a la mariquita Nobius cardinalis para el control de Histeria porchasi, la cochinilla de los cítricos en la monofagia. Otro ejemplo de monofagia es la avispa parásita que ataca exclusivamente huevos de polillas como la polilla del cacao. Tenemos en polifagia el ejemplo de las hormigas que depredan áfidos, trips y cochinillas en los cultivos de cacao, es decir que tienen varios tipos de alimentación. Tenemos la oligofagia, donde el predador escoge un número de especies selectivo, y están las mariquitas que son depredadoras de pulgones y cochinillas que afectan el cacao. En tercer lugar tenemos a los entomopatógenos, los cuales son microorganismos como hongos, bacterias, virus y nematodos que infectan y matan insectos plagas tras un corto periodo de incubación. Actúan principalmente atravesando el tegumento del insecto, por lo que son muy eficaces contra plagas chupadoras. Se conocen más de 700 especies en al menos 100 géneros, siendo los más comunes Metarcirium, Beauveria, Verticillium y Paelomices. Son herramientas claves en el control biológico por su especificidad y bajo impacto ambiental. Por último tenemos a los parasitoides, organismos benéficos que desarrollan toda su etapa juvenil en un hospedador. Los adultos se alimentan del néctar o fluido del cuerpo de la plaga, causando la muerte, atacan a una determinada especie y su densidad de población depende directamente de la población de la especie huésped. Estos pueden dividirse según la localización respecto del huésped. Si atacan en el interior es un endoparasitoide, si atacan en el exterior de la plaga es un ectoparasitoide y si atacan en el interior y en el exterior de la plaga es un mesoparasitoide. Ahora veamos un video de dos tipos de controladores biológicos que ya se comercializan en el mercado. En primer lugar está una avispa parasitaria que se utiliza para el control de pulgones, y también tenemos unos ácaros depredadores especializados en atacar la araña roja. Veámoslo. La presencia de plagas en los cultivos es algo habitual, pero ¿qué es realmente una plaga? ¿Y cómo se eliminan usando productos biológicos de Kopertz? La siguiente animación responde a estas preguntas de la mano de dos ejemplos. El primer ejemplo trata sobre el control del pulgón. Este parásito vive como mucho 3 semanas, durante las cuales puede reproducir varios cientos de crías, a veces incluso 10 al día, que también empiezan a multiplicarse de inmediato. De este modo se desarrolla rápidamente una plaga que puede provocar serios daños. Una plaga es, por lo tanto, una cantidad demasiado abundante de fauna nociva. Los daños se producen porque los animales succionan la savia de las plantas o dejan sobre las mismas sus excrementos. La planta se debilita y enferma produciendo menos cantidad de frutos, y estos pueden ser de menor calidad. Igualmente, las flores y plantas ornamentales afectadas no están indicadas para su venta. ¿Cómo combatir una plaga? Kopertz produce los enemigos naturales de las plagas, los mismos enemigos que encontramos en la naturaleza. Si se sueltan estos enemigos naturales en el cultivo, combatirán la plaga. Aquí se puede ver cómo esto sucede gracias al uso de la avispa parásita Aphidius colemani. Las momias de esta avispa se diseminan mezcladas con material de dosificación. Cuando la avispa parásita de un tamaño de solo 2 milímetros sale de la momia, buscará inmediatamente la plaga, en este caso el pulgón, ya que la necesita para reproducirse. En menos de medio segundo, la avispa utiliza la parte posterior de su cuerpo para depositar un huevo en el pulgón. A esto también lo denominamos parasitar. En los días siguientes, el pulgón se hincha a causa de la larva de la avispa parásita que crece en su interior y se convierte en una momia. Pasadas 2 semanas, la avispa parásita emerge de esta momia haciendo un pequeño orificio redondo. Si la avispa es hembra, buscará a un macho para reproducirse y después a pulgones para depositar sus huevos. De este modo, se logrará disminuir el número de pulgones y se obtendrá un equilibrio biológico. El segundo ejemplo es la lucha contra la araña roja. Este ácaro succiona la savia de las plantas, dañando sus tejidos y provocando la caída de sus hojas e incluso su muerte. La araña roja es un animal minúsculo que puede llegar a poner más de 100 huevos, de los que salen nuevas arañas en algo más de una semana.
De una sola araña roja pueden salir, por tanto, miles de descendientes, es decir, una plaga. Pero Koppert también dispone de un enemigo natural para esta plaga, el ácaro contra la araña roja. Su nombre en latín es Phytoseiulus persimilis. Se suministra como ácaro adulto en una botella. El ácaro es un depredador que mata a su presa comiéndosela o succionándola hasta secarla. El ácaro depredador se desarrolla prácticamente igual que la araña roja. Al igual que ocurre con muchos otros depredadores biológicos, el ácaro solo sobrevive gracias a la presencia de su presa. Estos son solo dos ejemplos de un control biológico de los cultivos. Koppert ofrece muchos más productos biológicos que tienen una cosa en común. Todos tienen como objetivo un cultivo seguro y limpio para un futuro sano. Para finalizar, vimos que existen diferentes tipos de controladores biológicos. Conocimos los antagonistas, los depredadores, los entomopatógenos y los parasitoides. Estos usualmente se encuentran de forma natural en nuestros cultivos o también hay algunas empresas especializadas que se encargan de comercializarlos. Estos organismos se pueden encontrar de forma natural en los cultivos o son liberados de manera controlada por empresas especializadas en su producción. Utilizarlas como parte de un manejo integrado de plagas no solo disminuye la dependencia de uso de productos químicos, sino también mejora la biodiversidad y la resiliencia de los agroecosistemas. Gracias por ser parte de esta aventura como observadores de biodiversidad. Al terminar este video, los invito a explorar el site y revisar todo el contenido teórico que hemos preparado para ustedes. Espero sigan conectados porque en el siguiente video vamos a tratar los tipos de control biológico según la estrategia que se utiliza para manejar los enemigos naturales. Vamos a ver tecnologías avanzadas que se están utilizando, su evolución en Colombia y asimismo vamos a tratar algunos retos y realidades de este control.